Mi nombre es Laura Herrero y junto con Elena Rojo os queremos presentar los resultados o la experiencia de cómo introducir o cómo hemos introducido la ciencia o la rama del conocimiento del factor humano en un proceso de compra público de tecnología como soporte a la toma de decisiones. Y nosotras estamos aquí arriba hablando y esto forma parte somos una parte más de este grupo de Valtech, un equipo multiprofesional, enfermeras, anestesiólogos, cirujanos, ingenieros, biotecnólogos, gestores. Entonces nosotras somos la representación y damos valor al trabajo que ha hecho todo el equipo. Bueno, en primer lugar, sí queremos manifestar que no tenemos conflicto de intereses, somos un grupo de científicos que trabajamos intentando comprender cómo es la interacción entre los profesionales sanitarios y la tecnología que utilizáis y no tenemos relaciones financieras con ninguna empresa de productos sanitarios. ¿Y cuáles son los objetivos que tenemos en este rato que vamos a compartir con vosotros? Pues básicamente dos. Explicaros cuáles son los beneficios de un proceso de adquisición de tecnología aplicando e incorporando la ciencia del factor humano y explicaros también el proceso que hemos seguido en el concurso de equipos de infusión del Servicio Cántabro de Salud. Y quizá pensamos que algunos preguntaréis, ¿no?, ¿por qué factor humano y por qué en compras? Cuando hemos empezado a trabajar en este proyecto, hemos podido hablar con muchos de vosotros y conocer cómo de alguna manera o de otra, a lo largo de vuestra experiencia profesional, os habéis visto involucrados en procesos de compra. Bien sea porque hay una necesidad en vuestra unidad o servicio y formáis parte del grupo que redacta, que recoge las necesidades y los requisitos técnicos, bien porque de repente en tu día a día te llega material que tienes que probar y te piden que des tu opinión o que expreses tu experiencia. Y cómo nos habéis transmitido que os resulta difícil trasladar vuestro conocimiento y experiencia a la valoración de la tecnología. Entonces, ¿por qué el factor humano y qué beneficios tiene? ¿Por qué ver esa interacción que tenéis cada uno de los profesionales con la tecnología? Pues porque nos va a permitir identificar, lo primero, que tecnología es la más fácil, os va a resultar más fácil de utilizar. Nos va a permitir también identificar qué incidencias o qué problemas se van a ver derivados de su uso. Vamos a poder identificar riesgos en la seguridad del paciente y vamos a tener un conocimiento profundo de la tecnología que nos va a permitir identificar estrategias que ayuden a mitigar posibles riesgos. Con lo cual, con la ciencia del factor humano vamos a reducir errores asociados al uso, con lo cual mejoramos la seguridad de los pacientes y vamos a mejorar la implementación de esa tecnología, con lo cual vamos a incrementar la satisfacción de los profesionales. Bueno, tenemos la suerte de que nos han precedido un gran panel de ponentes y os han contado y referenciado por qué es importante el factor humano y qué herramientas y métodos podemos utilizar. Y nosotros lo queremos trasladar a Cantabria contándoos la experiencia de la colaboración con el Servicio Cántabro de Salud en el concurso de compras de equipos de infusión. Tenemos que agradecer al Servicio Cántabro de Salud que tenga esta visión y que nos permita trabajar con ellos. Y una cita o un estudio que creo que explica muy bien el porqué de esta colaboración está recogido aquí en esta diapositiva. Y entre el 2005 y el 2009, la FDA, que es la Agencia Americana del Medicamento, recogió 56.000 notificaciones de eventos adversos asociados al uso de bombas de infusión. Esto, por supuesto, no es algo que pase únicamente en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en España y pasa en Cantabria. Entonces, antes de meternos a contaros específicamente nuestra experiencia paso a paso, primero quiero hacer una revisión o un pequeño de cuál es el proceso actual de la adquisición de tecnología y luego vamos a ver la diferencia incorporando esta ciencia del factor humano. Entonces,
Hay 3 fases en el proceso de la adquisición de tecnología, una fase de planificación, evaluación e implantación. Entonces, en la fase de planificación es cuando se detecta o cuando surge esa necesidad y a partir de ahí empieza un equipo a trabajar en cuáles son las necesidades técnicas concretas que se tienen para ese dispositivo. ¿Qué necesita el profesional? ¿No? Y se define un pliego de prescripciones técnicas y un pliego de prescripciones administrativas. Eso es. Entonces, a partir de ese momento es cuando empiezan a presentarse los posibles licitadores, las empresas que parece que cumplen esos pliegos, ¿no? Entonces empieza la fase de evaluación. Hay una evaluación administrativa que lo que pretende es, básicamente, entre otras, es ver la capacidad propia de la empresa. Después llega ya la evaluación técnica, que es comprobar de lo que yo le he pedido, de lo que vosotros clínicos pedís a la máquina, ver si eso lo cumple y lo tiene. Y posteriormente llega la fase económica. Resuelta esta fase de evaluación, sale finalista en el concurso un licitador, una casa comercial. Y esa es la casa comercial que a través de la formación se implanta en el servicio de salud. Bien, entonces este es el proceso habitual. ¿Y qué hacemos con la ciencia del factor humano? ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia radica en la parte de la evaluación. ¿Por qué? Porque se incorpora un paso más. A la evaluación técnica, en la que antes os decía que se realiza una comparación de las especificaciones técnicas que se han solicitado, si se cumplen. Una vez que eso ya se ha resuelto, empieza la fase de evaluación de la usabilidad y de la seguridad. ¿Cuánto de usable son las tecnologías que cumplen esas prescripciones técnicas y cuántos son de seguras? Y ahí es donde interviene la ciencia del factor humano. Ese es el cambio. Exacto. Y además de participar ahí, que digamos que es la base, es interesante, es importante que el equipo de expertos en factor humano participemos como uno más, por supuesto no más importante, y sí como una nueva lente a la hora de trabajar con vosotros clínicos en la definición de vuestras necesidades para ser volcadas en los pliegos de prescripciones técnicas, y también el hecho de hacer una evaluación utilizando estas herramientas que os vamos a contar a continuación nos va a permitir obtener mucha información sobre la tecnología, sobre cómo es vuestra interacción con ella, de forma que esta información puede resultar muy útil de cara a la implantación. Bueno, vamos a pasar a cómo hacemos ahora esa evaluación de la usabilidad y de la seguridad. Pues lo hacemos a través de una herramienta que se llama el test de usabilidad, que básicamente es que profesionales sanitarios como vosotros, médicos, enfermeras, o que en este caso, que son quienes usan la tecnología de las bombas de infusión, la utilizan en un contexto de simulación y realizan tareas representativas, tareas que hacéis en el día a día, un bolo, arrancar la bomba y hacer una programación, en un contexto simulado, de alta fidelidad. Y mientras, los expertos en factor humano, lo que hacemos es observar cómo los profesionales interactuáis con esa tecnología para entender qué retos o qué facilidades tenéis en ese uso. Se trata de valorar la tecnología y en ningún momento se valora la competencia profesional. No se trata de valorar al profesional, sino de cómo el profesional interactúa con esa tecnología. Y previo a tener, esa es la herramienta y qué necesitamos para llegar a hacer esto, porque realmente es un proceso de diseño. Entonces, primero lo que necesitamos es entender, después priorizar y luego diseñar, que es ahora lo que os vamos a ir explicando paso a paso. Bueno, en primer lugar, para nosotros no somos clínicos, no somos las personas que utilizan la tecnología en el día a día. Entonces, cuando nos llega un proyecto de estas características, necesitamos comprender el contexto. Queremos conocer cómo y para qué se utiliza la tecnología, cuál es su fin, pues administrar una infusión, tratar a un paciente neonato, conseguir una pauta anestésica. Necesitamos conocer también, o queremos conocer también, quiénes son los usuarios de esa tecnología y a la tecnología en sí misma. Para ello utilizamos una serie de herramientas, por ejemplo, para conocer cómo y para qué se utiliza la tecnología, utilizamos una herramienta que os ha presentado Lorenz, que se denomina observación o shadowing.
etnografía. ¿Por qué, no? ¿Por qué nos preguntamos directamente? Bueno, pues muchas ocasiones vosotros realizáis las tareas de vuestro día a día y no sois conscientes de todos los impedimentos que os encontráis para llevarlas a cabo. Muchas veces se dan las cosas por supuesto, ¿no? Los problemas se dan por supuestos y soy yo el que me tengo que adaptar y no soy consciente de que me interrumpen, de cuando la tecnología me habla en una forma que yo no la entiendo. Entonces, en este caso, nos ponemos una bata, vamos a los hospitales y hemos estado en Valdecilla, en Sierra Llana y en Laredo por distintas unidades y con distintos profesionales siguiéndoos como una mosca en la pared, intentando observar y conocer cómo, por qué, para qué, cuándo utilizáis las bombas de infusión, cómo se reciben las prescripciones, cómo se prescribe una medicación, qué procedimientos necesitáis. Que aquí tomamos fotos, recogemos material y vemos pues cómo llega la medicación de farmacia, cómo se rotulan las bombas de infusión, cómo son los protocolos, los procedimientos. Pues, por ejemplo, en este caso, fijaos que incluso utilizando unas bombas de infusión inteligente seguimos utilizando cronómetros analógicos o digitales, ¿no? También necesitamos hablar con vosotros y conocer quiénes las utilizáis. Por ejemplo, unas bombas de infusión, hay enfermeras de neonatología que las utilizan, enfermeras de reanimación. En reanimación también hay anestesistas. Los anestesistas utilizáis las bombas de infusión en quirófano, en neonatología, incluso idealmente en farmacia. Se puede trabajar en la definición de los límites de las medicaciones. Es decir, necesitamos conocer todo el contexto de uso y conocer la tecnología. Cacharreamos, utilizamos una herramienta que se denomina evaluación heurística, que lo que permite es, lo que hacemos es cotejar de qué manera una tecnología respeta una serie de 14 principios que están definidos en la literatura y que se denominan heurísticos. No os los vamos a explicar todos y sí queremos poner dos ejemplos que igual pueden ayudar, pensamos que pueden ayudar a entender. Uno de ellos es consistencia y estándares y ponemos el dibujo del botón de encendido. El botón de encendido de cualquier dispositivo es internacional y está definido cuál es. Entonces, señálame allí, ese sería el botón de encendido, eso sería consistente cuando una bomba de infusión tiene un botón de este estilo, es consistente. Y no siempre pasa. No siempre pasa. Y también el rojo o el verde, que el verde siempre da, como los semáforos, vamos hacia adelante y el rojo es para parar. Cuando tienen este tipo de simbología es consistente con estos principios heurísticos que os decimos. Y otro ejemplo, por ejemplo, es minimizar la carga de memoria. Que el profesional no tenga que recordar cómo se hace algo concreto en la bomba. Por ejemplo, poner la línea del sistema en la bomba. Hay distintos mecanismos, puede ser, por ejemplo, por colores, en el que el sistema tiene, la línea de infusión tiene un color verde y un color azul y la bomba también. Entonces, es intuitivo, es sencillo de recordar que el verde va con verde, que el azul va con azul. O que está diseñada en el dibujo de arriba, la línea está diseñada de un modo que en la bomba de infusión solamente tiene una manera de entrar y de manera contraria es imposible, no entra. Entonces, eso también sería minimizar la carga de memoria y cumplir los requisitos heurísticos. Y bueno, en esta fase de preparación, en este proceso que seguimos para preparar la evaluación, necesitamos priorizar. En este caso concreto de bombas de infusión, hemos podido observar cómo se utilizan a lo largo y ancho de todo el hospital y de todos los hospitales, desde la ambulancia hasta urgencias, neonatos, quirófanos. Y obviamente no todas las unidades pueden pasar por la evaluación, ni todos los profesionales, los 6.000 profesionales del Servicio Cántabro de Salud, enfermeras y médicos, pueden pasar por la evaluación. Entonces es un trabajo que hemos tenido que hacer de priorizar. Aquí hay una relación de las unidades de manera general que utilizan bombas de infusión y cómo hemos traducido esas unidades
aplicando criterios de intensidad de uso y criticidad de los errores. Es decir, hemos priorizado aquellas unidades en las que el uso de las bombas es más intensivo en cuanto al número y también los posibles errores derivados del uso relacionados con las medicaciones que se administran. Y hemos obtenido, aquí podéis observar esta aplicación de criterios y cómo hemos transformado o hemos priorizado dichas unidades y servicios y las hemos transformado en lo que en la rama del conocimiento del factor humano se denomina grupos de usuarios, que son todos aquellos profesionales que utilizan la tecnología con el mismo fin y de una manera similar. Por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo que pienso que puede ayudar a aclarar. A ver qué encuentre. Reanimación, por ejemplo, cómo lo utilizan en reanimación y en cuidados intensivos. En reanimación las enfermeras son las que utilizan la bomba de infusión y en cuidados intensivos también. Y en las observaciones y al conversar con los equipos vemos que el uso que hace la enfermera de reanimación y el uso que hace la enfermera de cuidados intensivos es equivalente y las unimos en un único grupo de usuarios. Y lo mismo sucede con la parte de hospitalización de oncología, hospital de hematología y hospital de día médico. Los unificamos juntos en un grupo de usuarios porque tienen la peculiaridad de administrar un fármaco citostático y el riesgo que ello conlleva. Entonces, definimos finalmente 5 grupos de usuarios. La UCI neonatal, con las enfermeras de UCI neonatal, las enfermeras de UCI reanimación, el equipo de anestesiología que hace procesos anestésicos en procesos generales, adultos quiero decir, anestesiólogos que realizan el proceso anestésico en áreas pediátricas y la oncohematología. Y definimos estos grupos de usuarios, quiénes son nuestros usuarios objetivos, quiénes son las personas que van a utilizar la tecnología en cada uno de los grupos de usuarios y qué tareas van a llevar a cabo. Preparar la bomba, purga, bolo, hacer una programación por tiempo, etcétera. Para cada una de estas tareas, además, vemos cada uno de los pasos que es necesario. Si es preparar la bomba, todo, desde darle al botón, abrir la puerta, todo lo que tiene que ver, todos los pasos, pequeños pasitos que da para completar esa tarea. Entonces, ya hemos entendido para qué, quién, y nos hemos aprendido de memoria, le hemos cacharreado perfectamente la bomba. Hemos priorizado quiénes son las personas, cuáles son los usuarios que van a hacer la evaluación. Entonces, nos queda diseñar. Diseñamos los escenarios. Y para cada grupo de usuarios, lógicamente, hacemos escenarios diferentes. Pienso que no hemos comentado hasta aquí que en esta experiencia del proceso de adquisición de tecnología para el Servicio Cántabro de Salud, hemos hecho la prueba en 2 tecnologías, 2 licitadores, ¿vale? Entonces, de volumétrica y de bomba de jeringa. Entonces, para cada grupo de usuarios hemos diseñado 2 escenarios diferentes. Entonces, no es lo mismo el tipo de escenario que se va a encontrar la enfermera de hematología con el que va a tener una enfermera de neonatología, con la complejidad que tiene, los anestesiólogos, ya sea esta es una imagen de la anestesia pediátrica, similar sería en el caso del adulto, y nos falta la de la UCI, que se nos ha pasado incluirla también. Entonces, en el test de usabilidad, una vez definidos los escenarios, ya vienen los participantes al centro de simulación, al Hospital Virtual Valdecilla, y están con nosotros durante un máximo de 3 horas probando esa tecnología, las 2 tecnologías que vienen. Y previo al uso de esa tecnología, les mostramos o les damos una noción básica de cómo se utiliza, para que puedan completar las tareas previas que hemos dicho de bolo o de purga, etc. Y ellos hacen las tareas que hemos planificado y después tenemos conversaciones con ellos en las que intentamos comprender en profundidad cuáles son las dificultades que se han encontrado a la hora de interaccionar con cada una de las tecnologías y en qué momento dichos productos les han ayudado a realizar con éxito las tareas que ellos querían realizar. Entonces, como resultado de conducir este tipo de evaluación, de desarrollar un test de usabilidad, conocemos
aspectos positivos, lo que denominamos fortalezas, y también aspectos negativos o incidencias. Las incidencias son aquellos problemas o aquellas situaciones en las que la tecnología no resulta útil, no resulta intuitiva o no ayuda a los usuarios a realizar las tareas que quieren realizar. Por ejemplo, pues una programación de una infusión. Esto es lo que denominamos incidencias y las categorizamos según su gravedad. Podemos tener incidencias de usabilidad, que son aquellas incidencias en las que dificultan el trabajo de los profesionales y no necesariamente tienen por qué causar ningún tipo de error, más que aumentar vuestra frustración. Y por otro lado, tenemos incidencias de seguridad, que son aquellas en las que en caso de producirse podrían generar errores con consecuencias para los pacientes de distinta gravedad. Estoy pensando en un ejemplo de cada una de ellas. Se me ocurre como incidencia funcional, incidencia de usabilidad. En una bomba de infusión hemos identificado como distintas opciones del menú, por ejemplo, cambiar un modo de programación, modificar un ajuste, modificar la retroiluminación, modificar un nivel de alarma, están mezcladas entre sí. Esto puede no generar un error a la hora de administrar una infusión y sí dificulta el trabajo de los profesionales y dificulta que localices una función que estás buscando o que incluso puedas pensar que esa función, esa bomba no la tiene. E incluso antes Terry os contaba el problema de los errores derivados de automatización. Hemos observado en el uso que cuando muchas veces a los usuarios, cuando muchas veces los protocolos son similares y cuando hay que administrar, por ejemplo, un antibiótico en 3 horas, pues al final estáis acostumbrados a que es 3:33. ¿Qué pasa? Que 3:33, si añades a la automatización, que antes decía Terry que es un problema de difícil solución, añades que esa bomba no te está ayudando a identificar si es 3:33, 33:33, si yo siempre pongo 3:33 y entonces doy por hecho de que es así, cuando en realidad igual es en 2 horas y en vez de 3:33 es 2. Bueno, en este estudio, antes también os decía Lorenz, la literatura indica que para obtener el 85% de las incidencias de seguridad es preciso testar con un número de entre 5 o 6 usuarios por cada grupo de usuarios. Os decíamos antes que nosotros en este estudio tenemos 5 grupos de usuarios, por lo que hemos testado las bombas con 25 participantes. Hemos conseguido unos resultados para las 2 bombas de infusión, tanto volumétrica como de jeringa. Hemos identificado 221 incidencias, de las cuales 16 han sido incidencias de seguridad y 205 han sido incidencias de usabilidad. Esto os decíamos también, es una colaboración con el Servicio Cántabro de Salud. ¿Y qué necesita el Servicio Cántabro de Salud para ayudarles a tomar las decisiones? Necesitan que transformemos estas incidencias, este número y esta gravedad de incidencias en una puntuación. Está recogida en el pliego de cláusulas administrativas que definen el concurso y digamos que la bomba perfecta tendría 20 puntos. Por primera vez, además, hemos desarrollado un algoritmo aquí en Cantabria, en el Servicio Cántabro de Salud, que nos ha ayudado a transformar número de incidencias y su gravedad en puntuaciones en relación con estos 20 puntos. Esto sí que nos gustaría decirlo y también decir el trabajo que hemos desarrollado con el equipo, que esto es la primera vez que se hace y no conocemos otra experiencia a nivel internacional en el que se haya aplicado o se haya desarrollado un algoritmo similar. ¿Y cuáles son las conclusiones de esta evaluación, de esta valoración de la tecnología? Pues lo primero, que ninguna de las tecnologías es perfecta. Quiero decir, decía ella, la tecnología perfecta serían 20 puntos, ninguna ha obtenido 20 puntos. Entonces, en ambas situaciones hay un balance entre aspectos positivos y aspectos no tan positivos que pueden implicar, a ver cómo digo esto,
dificultades en el uso de esa tecnología y en la seguridad. No quiere decir que la tecnología que sea más segura vaya a ser la más usable, la más fácil de utilizar. Entonces, la puntuación máxima que ha obtenido la tecnología ha sido de 16, unos 16 puntos, y lo que sí tenemos es un conocimiento tan pleno de la tecnología que esas incidencias que decía ya, 7 incidencias de seguridad, esas 7 incidencias de seguridad... 16 incidencias de seguridad, tenemos ideas y podemos contribuir y apoyar en ese proceso de implantación para mitigarlas a prácticamente cero o al mínimo posible. Y volver a la diapositiva, a una de las diapositivas del inicio, que como resultado de esta evaluación podamos conseguir mejorar la seguridad de los pacientes y, muy necesario también, reducir vuestra frustración cuando se implementa una nueva tecnología en los hospitales.